Hola, sí, buen día. Buen día. Sí, estaba escuchando justo lo que ustedes decían y es cierto el tema del clima o de este parámetro climático que son las lluvias, justamente está trayendo no solamente ahora, sino ya hace como 3 años, 4, ¿no?, que estamos teniendo serios problemas por lluvias excesivas. Uh-huh. Tenemos que tener presente que la gente no se olvide, bueno, antes de eso estuvimos varios años con lluvias muy escasas, donde el problema justamente era la falta de agua. Es típico de Misiones que pasemos de un extremo al otro, aparentemente por todos los datos que tenemos de tantos años. Bueno, nosotros tenemos datos de 50 años justamente acá en Cerro Azul. Y esto es bastante, digamos, común ver estas variaciones tan impresionantes que mucho afecta tanto la falta como el exceso de agua, ¿no? Y ahora el 2014, el 2015 habían sido los más lluviosos de la historia. Después estábamos esperando en cierto momento que el clima fuese distinto, que las lluvias fuesen menores, pero bueno, después de un 2016 donde más o menos fueron normales, caímos nuevamente en este año y ahora en estos meses sobre todo, ¿no? Porque en enero y febrero las lluvias estuvieron por debajo de lo normal. Ahora, desde marzo comenzamos un periodo de muchas lluvias justamente. ¿Cuál es el sector que más afecta, digamos, y cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo de estas lluviaradas, no? Sí, en cuanto a lo que va a variar esto, bueno, a largo plazo tenemos que esperar siempre que es lo que, como decía en cierta forma, es lo normal acá, que las lluvias y en ciertos años sean muy abundantes y en otros sean muy secos. Cuando hablamos justamente del régimen pluviométrico, sería cómo se reparten las lluvias en el año. Hay algunas zonas del planeta, digamos, muchas que llueven en verano, en otras en invierno, y hay otras como las zonas tropicales que llueven en forma más pareja. Ahora, nosotros lamentablemente estamos en unas zonas donde se llama el régimen nuestro isohídrico. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier mes o estación del año podemos tener sequías o exceso de agua en forma muy, muy, muy grande. Esa es una situación de las más complicadas para el productor agropecuario, ¿no? Porque si sabe que no va a llover en verano e invierno, bueno, tienen sistema de riego para ciertos cultivos en los lugares que sucede eso, pero acá como que esperamos que el clima y que las lluvias sean las adecuadas y las temperaturas, y lamentablemente pocas veces sucede eso. Muchas veces está, como ya dijimos, sobra agua y otra vez está faltando, ¿no? Ahora, en este trimestre se está sintiendo mucho, porque en este trimestre, por ejemplo, en marzo, abril y lo que va de mayo, nosotros ya estamos llegando a 1020 milímetros, cuando el promedio es de 520 más o menos en ese trimestre, o sea, está lloviendo triplicamos prácticamente el doble de lo que ha llovido ya, sí, de lo que es normal, digamos, con picos en algunos meses como en abril, que fue algo excepcional. En Posadas, por ejemplo, ahí en Inta Seimán, las lluvias de abril alcanzaron 550 milímetros, aquí en Cerro Azul fue de 517, en zonas como en Almafuerte había sido 621, igual que Concepción de la Sierra, o sea que en un solo mes había llovido lo que tiene que llover en un lapso de 3 meses y un poco más todavía. ¿Hay Así que antecedentes eso es cercanos? lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las consecuencias son negativas para muchos cultivos, para el suelo también. Perdón, ¿hay antecedentes cercanos en cuanto a la cantidad de agua caída? En algunas localidades lo que ha llovido en abril fue récord. Por ejemplo, 621 que llovió, el mismo monto justamente llovió, por ejemplo, en Concepción de la Sierra y en Almafuerte. Eso fue un valor récord realmente. Lo que llovió en Posadas también, en Inta Seimán, en Cerro Azul, estuvo en segundo lugar, solamente fue superado por un mes de abril allá del año 98. Entonces, fueron valores que realmente, si no fueron récords, se ubicaron en valores muy cercanos a la máxima histórica. Y lo peor es cuando se acumulan varios meses encima con estas lluvias, porque ya fue marzo, había llovido más de lo normal, en abril también, en mayo también, sobre todo en la zona sur,
porque también hay que resaltar acá que en abril se dio una situación inversa a la que suele pasar, porque por ejemplo, normalmente el promedio de lluvia de la zona noreste de nuestra provincia es mayor que acá en nuestra zona. En cambio, en abril, mientras que nuestra zona se superó 500 milímetros ese mes, en Irigoyen, por ejemplo, llovió 115 milímetros solamente en el mes de abril. O sea que fue un comportamiento justo contrario, digamos, a lo normal. Entonces hay zonas de la provincia donde el problema de las lluvias es mayor, y hay otra zona allá en la zona de norte, noreste, digamos, que por ahí no fue tan grave en cuanto a la cantidad de agua caída, ¿no? Ahora, esta cantidad de agua, ¿a qué sector de la producción afecta en forma inmediata, digamos? ¿A las hojas? ¿O cuál es la parte más vulnerable a la cantidad de agua caída? Y lo que pasa es que siempre que falta o que sobra agua, hay cultivos que son más vulnerables. Por ejemplo, el sector que mejor soporta normalmente una falta o un exceso de agua, la parte de los cultivos perennes en general aguantan mejor. Claro. Una parte de una forestación, por ejemplo, claro, un exceso de lluvia no le va a afectar. Ahora sí le afecta las actividades que tienen que hacer, por ejemplo, no pueden extraer madera. Entonces hay ciertas actividades relacionadas a ese sector que sí. Ahora el cultivo en sí es como la yerba mate en general o el té, soportan bastante bien el tema del exceso y la falta de agua si no es prolongada. Ahora si es muy prolongada, por supuesto que el té va a sentir la falta de brotación, va a haber por la falta de lluvia. Ahora en esta época ya, si hablamos de té, bueno, ya pasó, digamos, ya la cosecha ya prácticamente finalizó. En el caso de la yerba, si las lluvias no son excesivamente abundante, no hay mayores problemas. Ahora, si la humedad es muy alta en esta época, con lluvia más abundante, es común ver por ahí una caída de hoja mayor que la normal, porque siempre tiene que haber después, si no se cosecha, ya hay caída de hoja porque llega el otoño, ¿no? En el caso de la yerba también hay una mayor caída de hoja en esa época un poco. Pero con esta precipitación es grave. Ahora, los cultivos hortícolas son en general, y si hacen a la intemperie, es gravísimo esto. Los cultivos hortícolas y de hojas, y están afuera con todas estas lluvias, son los que primero se ven perjudicados, ¿no? Claro. Son los que primero se ven perjudicados, sin duda. José, por lo que usted plantea, el panorama es sombrío, digamos, porque las lluvias van a continuar. Y nuestra función, digamos, no es hacer pronósticos, justamente no es nuestra área. Nosotros más bien estudiamos el clima desde otro punto de vista, con el registro de datos, como decía, que tenemos 50 años, pero en la parte de pronóstico más bien están otros centros o el servicio meteorológico. De cualquier manera, al informarnos y por los pronósticos que he leído, es como que todavía estaban anunciando unos meses con precipitaciones abundantes por encima de lo normal, y por lo que leía algunos informes también anunciaban temperaturas bastante bajas todavía para este invierno, ¿no? Bueno, José, le agradecemos esta comunicación, digamos, y bueno, nos puso un poco en contexto, ¿no?, la cantidad de lluvia caída y la situación en la que estamos como provincia. Está bien, yo le agradezco mucho la posibilidad que me den de informarle, y bueno, lamentablemente no es justamente sí los mejores números los que tenemos, y las condiciones son bastante negativas, digamos, para muchos cultivos, y en general, lamentablemente, para los pequeños productores es lo peor, porque son los que primero sienten esto, ¿no?